Josué capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1, el capítulo 3 y 4. ¿Por qué? Son largos, vamos a leer algo, pero es que quiero tener el contexto adecuado para decirle lo que el Señor quiere decirnos hoy. ¿Listo? Josué capítulo 1. Ese es el primer texto que vamos a leer. Más tardecito nos vamos al 3 y al 4. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro bien. Gracias. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hebreos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés me mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, otra vez. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué mandó a sus oficiales del pueblo diciendo: Pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Saltémonos al 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté con nosotros, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente, otra vez, que te esfuerces y seas valiente. Bien, voy a contarle un poquito de historia para contextualizarnos y para hacer como una introducción al mensaje. ¿Recuerda cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? ¿No? Que estuvieron cautivos y que llegó Moisés y las 10 plagas. Mandó las 10 plagas, se murió el hijo de Faraón, Dios los sacó de Egipto, los llevó, se suponía que eran unos meses en el desierto, pero dada la terquedad de esta gente, duraron 40 años. Y es real. Si uno mira el mapa por donde en el desierto andó el pueblo de Israel, a donde tenían que llegar, se demoraban, póngale por mucho, 8 meses. Uno tiene que ser muy caspa para que el Señor lo deje 40 años a uno cuando tenía que demorarse 8 meses, ¿sí o no? Muy caspa. Luego, Moisés, por tonto, Dios le dijo, antes de entrar a la tierra prometida: dile a esa roca que brote agua para que el pueblo de Israel tome agua y puedan satisfacer su necesidad de agua. Yo no sé qué le pasó a Moisés, y cogió la piedra, ¡para! Que bote agua, y empezó a botar agua. Pero a Dios no le gustó la actitud. ¿Y qué le dijo Dios? A la tierra prometida tú no entras. Por una estupidez. Entonces, ¿a quién le tocó? A Josué. Bien, a Josué. Como leímos así, ahí, Josué fue el que fue el sucesor de Moisés y lo acompañó en todo. Lo acompañó en el desierto, en el proceso de liberación de Israel. Y él cruzó, párele bolas a esto, el Mar Rojo, cuando Dios lo dividió. Sí. Tiempo después, cuando murió Moisés, Dios se le aparece a Josué y le dice: Josué, mi viejo, ahora te toca a ti. Tú vas a llevar las riendas de mi pueblo y tú los vas a llevar a la tierra prometida. De hecho, si recordamos, Josué fue uno de los 2 espías que envió Moisés junto con Caleb, y Caleb y Josué fueron los únicos que no les dio miedo
Vean lo chistoso. No les dio miedo ir a conquistar la tierra prometida, mientras que a los otros 10, sí. ¿Sí o no? Josué en ese momento no tenía miedo. Luego viene Dios y le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe cuántas veces le dijo eso en ese capítulo que leímos? Como 3 veces. 5. A uno se le tiene que estar haciendo así, para que Dios le diga a uno 5 veces: esfuérzate y sé valiente y no tengas miedo. Sí. ¿Cómo es posible que el que se fue a la tierra prometida a espiarla y regresó sin miedo y dijo: podemos vencer a esos gigantes, después no, Señor, tengo miedo? O sea, por Dios santo, reaccione. O sea, 5 veces tiene que decirle el Señor: esfuércese y no tenga miedo. Y aparte, los soldados del pueblo de Israel también le dijeron: esfuérzate y sé valiente. ¿Mm? Y Dios le dice: cruza el Jordán. Yo el título de esa predica, yo nunca le pongo título, pero hoy sí le puse: cruza el Jordán. Dígale que está a su lado: cruza el Jordán. Cruza el Jordán. Ya lo contextualicé, ¿no? Imagínense a un Josué con un pañal porque tenía mucho miedo. ¿Sí? Ya me entendí el contexto. O sea, paposeado el susto. ¿Mm? Vayamos al capítulo 3. El 2, se lo cuento rápidamente, cuenta la historia de cuando Rahab era una de las prostitutas que estaba en Jericó y ayudó a unos espías a entrar a Jericó para saber cómo destruir la ciudad. ¿Listo? Rahab se salvó, fue la única que se salvó de esa ciudad. ¿Listo? Ya, léalo en su casa. Capítulo 3, el paso de él. Dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos. Tengan en cuenta eso. Párele bolas ahí, porque ahí dice que el arca iba delante de ellos. Ojo. Versículo 4. A fin de que sepáis el camino. Ah, no, ya lo leí. Ah, no. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Ojo, nunca habían pasado por ese camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante de él. ¿Delante de quién? De Jehová. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así párele bolas también a eso. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que le echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al girgeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Ojo con eso. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco,
firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en. Sí. Vamos a leer unos versículos del 4 más adelante. ¿Listo? Dios le dice a Josué, Josué, que el arca del pacto vaya delante de ustedes. Ahí el arca de pacto, digámoslo así, cambió su uso. Porque siempre que el pueblo de Israel marchaba, el arca de pacto iba de últimas. En ese entonces, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. ¿Sí o no? Era literalmente Dios en la tierra. Tiempo después, Dios le dice a Josué, ahora el arca va a ir delante de ti. Que cruza el Jordán, las aguas se dividen, el pueblo pasa y ustedes pasan. Deje volar su imaginación por estos 10 minutos. Imagínese a Josué, al lado de Moisés. Moisés liderando al pueblo de Israel para cruzar el Mar Rojo. Imagínese la escena. Moisés levanta la vara, se divide el mar y todo el pueblo cruza. Y Josué también. Súper valiente. Pasó. Llegaron al otro lado del mar. Uno, después de dividir un mar y cruzarlo, un río no es nada. ¿Sí o no? ¿Y por qué Josué no podía? Porque le daba miedo. Ahora imagínese usted. Imagínese cuando a usted le detectaron ese cáncer y pasó. Imagínese cuando a usted le detectaron esa enfermedad y pasó. Cuando se le murió ese familiar y usted pasó el mar. Cuando usted se quedó sin trabajo y tuvo que aguantar hambre y no tener con qué pagar el arriendo y pasó el mar. Imagínese cuando usted, su hijo o su hija se le enfermó, estuvo súper grave en el hospital, pero pasó el Mar Rojo. Y ahora tiene que cruzar un río que usted no es capaz de cruzar. Ahora no me hagan esa cara. Pasó una prueba más dura y ahorita que tiene una más suave no es capaz de cruzarla. Con Dios tiene hambre. Con Dios todo lo puede. ¿Qué le dijo Josué? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Apenas crucen, adelante, ¿qué va a estar? Crucen. La tierra prometida. ¿Y qué le dijo? Ni el Eteo, ni el Fereceo, ni todos esos feos les van a hacer frente. Cuando usted se atreva a cruzar el Jordán, todas las promesas de Dios vienen. Y aparte, ninguna prueba, ninguna circunstancia, ninguna necesidad económica, nada podrá vencerlo. ¿No fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Sí. Crucen el Jordán. ¿Y sabe qué es lo chistoso? Que el arca de pacto iba delante. Quiere decir que Dios va a ir delante de usted. Pero ay, no, Amén. yo mejor no cruzo. ¿Sí o no? No, yo. Qué miedo, Señor. Esfuérzate y sé valiente. 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 ¿Y qué le dicen en su casa? Esfuérzate y sé valiente. 6 veces. Malinio. Cuando a usted le detectaron cáncer, lo recuerda, ¿no? Ese fue el Mar Rojo para usted. Ese fue el Mar Rojo para usted. O sea, la prueba más dura. Si a usted ahorita le dijeran tiene gripa, eso no es nada. ¿Sí o no? Me detectaron un cáncer hace años, crucé el Mar Rojo, pero ahora me dijeron que tenía los triglicéridos altos, que sufría de azúcar. Y hay gente que le da miedo cruzar el río del azúcar, siguen tomando azúcar. Un ejemplo tonto, ¿no? Pues cruce el Jordán. Es que me detectaron una enfermedad, ya superé el cáncer, pero esta segunda no. Cruce el Jordán. Ayer estábamos en la escuela de alabanza y Linda y Rockman son testigos. Estábamos con el hermano Abel y él nos contó la situación que pasaron por la cirugía y todo el cuento, ¿no? Si quieres saber, le pregunto, no va a chismear. Entonces él decía, yo pasé esa prueba, le voy a contar para que ustedes sepan lo grave que era. Le encontraron un tumor en la cabeza y le dijeron a él, hay 3 riesgos. Uno, que quede parapléjico, otro que quede en coma
o que se muera. Sí, no, ninguna motivación ahí como que o se muere o se muere. Pasó el 2012, pasaron el Mar Rojo y hoy en día, vean, en serio, a todos, creo que aquí ninguno de los que están se salva. Muchos tienen que cruzar el Jordán y no lo están pasando. Ustedes pasaron el Mar Rojo. Amén. Y el Jordán. Pasó el Mar Rojo, 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 el Mar Rojo. ¿Sabe qué me dijo? ¿Qué me dijo Dios? Diles que por favor, de por Dios santo, que se esfuercen y sean valientes. Por mi santo, por yo santo, por yo mío. Esfuércense y sean valientes. Yo iré delante de ellos. Mi arca, mi presencia, mi gloria irá delante de ellos. Crucen el Jordán. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo es posible que Josué, que cruzó el Mar Rojo, ahorita que tiene que cruzar un río, no sea capaz de cruzarlo? ¿Cómo es posible que usted, que superó una prueba re dura, ahorita por una pequeñez, se esté dejando debilitar, se esté dejando vencer? No, es que qué miedo de qué. Sí, no, es que discúlpeme si sueno como regañón, como, ¿sí? O sea, yo dije, no, esta predica es para motivar, todo el mundo va a salir contento, pero yo siento que... Pero yo prefiero toda una vida que Dios me diga, me exhorte, me casque, me tire al piso, me dé 3 patadas, pero yo entienda, a irme al infierno como un bruto. Ay, Dios mío. Prefiero pasar miles de necesidades aquí en la tierra sabiendo que mi recompensa está en el cielo. Amén. Porque tenemos miedo, ¿no? Si me meto con Dios, paila. No, Dios va a ir con su arca adelante y va a vencer cualquier mar o cualquier río. Y más adelante va a estar el Gereseo, todos esos feos gigantes que van a vencer. La tierra es prometida y si es prometida la tengo y punto. Si Dios prometió una sanidad, la tengo y punto. Si Dios prometió una salvación, la tengo y punto. Si Dios prometió que no iba a estar solo, pues lo tengo y punto. Porque son promesas. Y Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Es increíble que nosotros, teniendo un Dios tan grande, tan supremo, tan sublime, tan santo, no confiemos en Él. ¿Le cuento algo? Poco me gusta hablar a mí en las predicas porque me gusta más que se vea a Dios, pero quiero contarle. Hace 2 meses yo pasé unos papeles para entrar a trabajar y me dijeron, eso se demora, pero yo dije por ahí 15 días, un mes, 2 meses se demora, ¿saben? Y en esos 2 meses pues yo tenía que, lo mismo de siempre, lo que les conté el día del padre, tenía que pagar mi celular, tenía que ayudarle a mi mamá a pagar unas deudas, tenía que pagar un montón de cosas y yo, ¿de a dónde? Y yo dije, no, eso 15 días, 2 meses. Pero en el primer mes, yo le dije al Señor, yo no tengo papá, yo no tengo nada, usted verá qué hace conmigo. Un día me dijo, venga, necesito que me ayudes una imagen para una publicidad y no sé qué. Bueno, yo se la hice. Entonces me dijo, ay, toma esta ofrendita que siente el Señor, dársela. Y me la dio así escondida y yo dije, bueno, pero hay 20.000, 10.000 miserables pesos. Oye. Cuando yo ya iba ahí por mi barrio y saqué 200.000 pesos y yo, ¡wow! Sí, yo tengo para el celular, para el campamento, mejor dicho. Bueno, para el campamento no me alcanzó, pero fue el celular y un montón de cosas. Y bueno, pasé julio y agosto. Entonces, otra vez Cristo parece. Entonces, agosto, y me llamó una niña, oye, necesito hacer una página web, ¿cuánto me cobras? Y yo dije, no, pues aquí vamos a sacar lo que necesito. 500. No, te pago 700. Yo, gracias. Y el viernes los chicos, venga, no tenemos con qué pagarle, pero nos ayuda a manejar el sonido en un evento que tenemos. Y fui. Y me encontré con el subdirector local y me dijo, venga, el lunes ya entra a trabajar. Gracias. Vaya, tengo que madrugar. Pero bueno. Acostumbrarle a andarme a las 10. Ya mañana toca a las 8. Exacto, porque cruzamos con mi familia un mar rojo donde teníamos que vender hámster para tenerlo de la comida.
Y cuando viene el Jordán, eso no es nada. Pero hay gente que ve el Jordán, Se pasman ahí. o sea, mire, cruce el Jordán que allá está el sueño. Tiene un sueño, crúcelo. Crúcese el Raco Jordán. Lo voy a contextualizar. Tiene que cruzar el río Bogotá. Imaginemos que es limpio. Está limpio el río Bogotá. Y tenemos que cruzarlo, pues lo cruzamos. Y después nos dicen, el río más caudaloso de Colombia creo que es el Magdalena. ¿Cuál prefiere cruzar usted, el Bogotá o el Magdalena? Bogotá. Suave. Sí. Fácil. ¿Sí? ¿Por qué Josué tenía miedo? Y en parte lo entiendo. Porque no estaba confiando en Porque en ese tiempo era el tiempo de la siega. Resulta que el río Jordán salía de un monte como todos los ríos. Ese monte se llamaba el Hermón y ese tenía un glaciar. Cuando llegaba el tiempo de la siega, ese glaciar se derretía. Quiere decir que el río más caudaloso era. Y como leímos ahí, las orillas del río se llenaban, se desbordaban. Entonces ahora sí, imagínense un río recaudaloso que arrastra piedras y lo que sea, y que Dios le diga, cruce. ¿Con qué? Con un arca. Bueno, una lanchita. Una plancha. remo. Volando. No. El arca. Dios le dice, apenas los sacerdotes que llevan el arca pisen el río, se dividen. ¿Cómo un río caudaloso se va a dividir en dos? ¿Cómo se van a tener las aguas que están viniendo de la montaña? ¿Y cómo van a dejar de fluir aguas hacia el mar con un río tan caudaloso? Porque Dios iba Delante. y después le dice, veamos, usted lo lee en la casa. En el capítulo 4 les dice, cuando estén cruzando, coge 12 hombres, uno de cada tribu, que cojan 12 piedras del río, pero que cada uno coja 2. ¿Para qué? Unas para que cuando crucen coloquen una señal en la tierra prometida de que yo les ayude a cruzar el Jordán. Jordán. ¿El Mar Rojo? No, el Jordán. El Jordán. Y otra, hay dos teorías. Una, para que también construyan una señal en mitad del río. Es decir, que pongan las 12 piedras. Una teoría dice que la pusieron en la mitad del río, otra que la pusieron en la orilla. Dice la Biblia, usted lo va a leer más en su casa, que aún esas dos señales siguen en pie. La que está en la tierra prometida no me asombra, pero la que está en el río, ¿cómo se mantiene en pie? Si es un río tan caudaloso que arrastra lo que sea, como 12 piedritas están firmes, sea en la mitad o sea en la orilla, porque si está en la orilla igual el río se desborda y se lleva lo que sea. ¿Cómo? ¿Qué significa la piedra en la Biblia? Así. Firmeza. Gracias. Lo del campamento, no se vale. No se vale. Eso significa la piedra. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Sobre esta Piedra edificaré. o roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Prevalecerán en él. Mateo 7:24. ¿Con qué compararé a un hombre que edifica su casa sobre la? Roca. Coge 12 rocas. ¿Para qué Dios le pidió 12 rocas a Josué? Porque es lo mismo que le está pidiendo a usted. Firmeza. Firmeza. Permanezca. Y el permanezca no es que venga todos los domingos a la iglesia. El permanezca es que por Dios santo busquemos a Dios allá en la intimidad, allá yo solito, en mi intimidad, en mi comunión con Dios, en lectura de la palabra. Es que no la entiendo, no importa, léala, que en algún momento Dios trae la sabiduría. La misma Biblia dice que aquel que esté falta de sabiduría, pídala y Dios se la dará. Eso es permanecer, y vengo desde eso, permanecer, roca, firmeza, desde el campamento.
Porque como le dije a los chicos, una sola cosa tengo en contra de los campamentos, que por eso yo tenía como, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Porque vamos al campamento, emocionados, Dios nos bendijo, ¡ah! Vamos a Bogotá a comernos el mundo, y llegamos el miércoles, se nos pinchó la cicla y hasta ahí llegó el campamento. Hasta ahí llegaron las 130 barras. Y lo que pide Dios es fortalezas, permanezcan. Porque aunque vengan ríos tan fuertes, la señal seguirá firme. Y cuando usted esté en su tierra prometida y mire hacia la señal, se va a acordar de donde Dios lo trajo y de donde Dios lo sacó. Amén. Cuando venga la prueba de la circunstancia, cuando venga el feo, el jebuseo, el eteo y todos esos feos, pues usted va a mirar la señal y usted va a decir, esto no es nada. Y ahí sí, dirían los sabios pandilleros, a la hora 20, ¿cómo fue? Y nos encendemos. Porque Dios va delante de usted, Del pueblo. de nosotros. Sí. O sea, ese Dios tan grande, tan supremo, tan grande, tiene que ir delante de mí y aún así yo tengo miedo. ¿Cuántos mares rojos ha cruzado usted? Muchos, muchos. ¿Cuántos Jordanes ha cruzado? Le aseguro que ninguno. Porque si usted hubiera cruzado ese Jordán, ya tendría la tierra Prometida. ya tendría su promesa. Y no una promesa que vino un profeta y le dijo, Dios me dice que te diga. No. Lo que Dios me prometió a través de su palabra. Sí, porque como digo, hay que tener cuidado con eso, los profetas de las señales, como hablé hace 8 días. El que pone señales es porque... ¿Quién era el que necesitaba señales? El incrédulo. El único, y no para que... el único que yo he visto que colocaba una señal y que le funcionó es el hermano Jason. No, en serio, el único, no conozco otro. Y no lo colocó para ver, ay, cuál será mi mujer o no sé qué, era para darle trabajo al pastor, ¿sí o no? Ya, y era un deseo no egoísta. Es el único que he visto que le funcione. Ay, carambas. De resto, todo el mundo que pone señales, baila. Conozco miles de matrimonios que colocaron señales y hoy en día están divorciados. ¿Usted vio a un Josué pidiéndole señales a Dios? No. ¿Sabe quién fue el único Gildardo que le puso señales a Dios? Bueno, uno de los tantos, Gedeón. Que ese estaba más asustado que José. Ay, Señor, pero creo que era con agua o una sombra, algo así. Si la sombra se corre, entonces sabré que tú estás conmigo. Ve el nivel de incredulidad para poner fe. Ahora no estoy diciendo que el hermano Jason sea un incrédulo y... ¿Sí, no? Gracias. Sí, no estoy diciendo eso. O sea, es el único en el que yo he visto que la señal funcionó. Sí, hago la aclaración, ¿no? Es que el hermano Jason no hay predica en 8 y yo no le creo nada así porque no tiene fe. No. Pero es el único. Del resto todo el mundo paila, porque eso de las señales paila. Eso de los profetas paila. Una señal para ver si este va a ser mi esposo o mi esposa, nada. Tantas cosas que tiene Dios en mente como para estar buscándole marido y mujer a otro. ¿Sí o no? Bien ocupado que debe estar allá. Miguel y Gabriel allá molestándolo. Y nosotros allá, una esposa, por favor. Maduremos. Fuera de chiste. ¿Josué pidió señales? No. Antes Dios le puso una señal a Josué para que no se le olviden las cosas. Sí. Para que recuerde de dónde Dios lo trajo, para que recuerde qué es lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? No, Moisés ya se murió, el arca va adelante. ¿Dónde estará mi esposo? Porque hay gente así. ¿Dónde estará mi esposo? ¿Dónde estará mi esposa? ¿Dónde estarán mis hijos? ¿Por qué no hay plata? Deseando un Dios y un rey que Dios nunca les impuso. Un líder que Dios nunca les impuso. ¿Dónde está Moisés? Ya no está Moisés. ¿Quién va adelante? El arca. ¿Quién es? Dios. Pero no, ojalá el pastor vaya adelante, mi esposo, mi esposa, la plata, no sé, cualquier otra cosa. Vaya adelante de mí. Y ahí sí voy. Si no, no. Si no me piden diezmos, voy. Si no piden ofrendas, voy. Si no tengo que morir a mí mismo, si no tengo que dejar el trago, las farras, si no tengo que dejar las groserías, si no tengo que dejar la mentira, si no tengo que dejar de fornicar, si me dejan hacer lo que desagrada a Dios, voy, si no, no. Mi viejo, así no va a cruzar el Jordán. I'm sorry. Lo siento. English. Thank you.
Así nadie cruza el Jordán. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Caleb? También por creer. Y porque cuando lo enviaron de espía y regresó, sí, sí podemos. Cuando cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida, Dios le entregó un monte. Se llamaba el monte Hebrón de Caleb. Que creyó, porque confió, porque sabía que Dios iba delante de él. Pero ¿cuántos van a cruzar el Jordán? Y todos dicen, de una. Decirlo es fácil. Hacerlo, Difícil. difícil. Difícil cruzar el Jordán. Israel no entendía, pero ¿por qué ya no está Moisés? ¿Qué vamos a hacer sin Moisés? ¿Qué vamos a hacer sin la vara de Aarón? Si está Josué, está el arca delante. Dios. Vean, iglesia, mis hermanos, mis hermanas. Sé de algunos que están pasando por pruebas, otros no sé qué estarán viviendo. Pero hoy vengo a decir de parte del Señor, el arca del pacto estará delante de usted. Amén. Dios irá delante de usted. ¿Sabe? Me siento contento cuando predico y tomo estas. Porque sé que realmente no es porque, ay, cómo predica el lindo David, ay, no, sino porque sé que de verdad Dios está hablando. Amén. Que si a mí me ha tocado cruzar el Jordán, claro, siento que ya lo crucé, pero estoy seguro que más adelante habrá otro, y sucio como el de Bogotá, pero lo voy a cruzar. Yo también lo crucé. Estoy a punto de cruzarlo, pero estoy más endeudado que no sé, que David. Estoy más endeudado y no sé qué hacer. Y ya, ¿será que sí vamos a pasar de esta? Claro que sí. Esta semana, yo no sé quién le decía, alguien le decía que Dios no pone pruebas que nosotros no podamos soportar. Lo que usted está viendo, usted lo puede soportar. ¿Y por qué? Porque Dios sabe que usted puede. Increíble que Dios crea en usted, pero usted no. Por eso nos dice, seamos valientes. ¿Cuántas veces le dijo a Josué que fuera valiente? Sí. Esfuérzate. Y cuando fue y le dijo, vamos mis soldados, ¿qué le dijeron los soldados? Listo, pero esfuércese y sea valiente. Y él como, sí Señor. ¿Cuántas veces Dios tiene que decirle a usted, esfuérzate y sé valiente? ¿Cuántas? Muchas. Arcos como nadie. ¿Sí o no? A mí algo que me estresa es que me digan las cosas varias veces. Por ejemplo, yo le digo a mi mamá, ella me dice, que los zapatos ahí en el cuarto regados por todo lado. Listo, ya, yo entiendo. Que los zapatos. Una vez me digas, lo entiendo. Suficiente. Ya. No, ya hicimos ese trato. Yo le digo a ella, sí, que uno los postergue, pues sí, que uno necesita hacer la estrategia, cómo los va a recoger, dónde los va a guardar. Pero a mí que me digan las cosas una vez y ya, con eso tengo. Sí. Cuando tenga a mi esposa le va a hacer lo mismo. Vea, ustedes las mujeres nacen con dos lenguas, una para hablar y otra para cantaletear. Guárdese la segunda. Dígame las cosas una vez y listo. Suficiente. Sí, porque es que ellas nacen con cantaletas, o sea, eso ya viene incluido. Sí, ya, baila. Entonces, con que me digan las cosas una vez, vea, y se ríen, ustedes saben que es verdad, las mujeres saben que es verdad, ustedes están riendo porque saben que es verdad. No, y fuera de chiste. Lo que pasa es que las mujeres son más Bueno, sí, eso sí. los desesperantes. Sí, claro. Pero es que uno es ordenado para su tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo lo que se quiere debajo de la tierra tiene su tiempo. Entonces, vea, y fuera de chiste de la cantaleta, la Biblia dice que una mujer cantaletosa es como una gotera en la casa. Tic, 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 tic. Usted no tiene botellas en la casa. Uy, qué fastidio. En la mía hay una. Que yo no sé, hay un gato. Uy, ese gato, qué fastidio. Anda por los techos y como es tan pesado y es todo gordo, mueve las tejas. Entonces cuando llueve, pues se mete el agua.
Entonces, ¿qué le toca al niño David? Subirse al techo, correr la teja y ese techo es re sucio y bajo todo negro y ya corrí la teja y todo mamado. Y vuelve el gato y otra vez la goterita. Yo no sé por qué estoy diciendo eso, porque no tiene nada que ver con la película. Pero una mujer cantaletosa es como esa goterita. Sí, constante. Ay, pero ¿por qué mi esposo se fue? Porque usted es un fastidio. Sí. ¿Por qué más? O viceversa. Ay, ¿por qué mi mujer se fue? Pues porque usted es un fastidio. Porque hay manes también cantaletosos y celosos y envidiosos y ven. ¿Y por qué mi mujer se fue? Pues usted es un fastidio. Y que yo sepa, no me he casado, algún día lo haré, pero el matrimonio es morir el uno al otro y permanecer el amor. Y lo estoy pensando seriamente. Cuando íbamos de viaje al campamento, yo le dije al hermano Jason, el matrimonio es muy duro. ¡Ja! Casi nada. Con eso yo dije, yo como que mejor me quedo solo. Le advirtió con ese peligro. No, y es real. Y hablamos eso con él. Él me dijo, hablamos eso. Es que el matrimonio es tan duro que el mismo Jesús lo dijo. Vea, yo no sé por qué estoy diciendo eso. Es tan duro que Jesús, esfuérzate y sé valiente por tu matrimonio. Pero Jesús dijo eso, o sea, le vinieron, Jesús, ¿cuándo se puede divorciar a alguien? Cuando repudia a su mujer, porque ellos decían, uy, se engordó, no, ya, divorciémonos. Y los israelitas dejaban, bueno. Él dijo, hasta la muerte. Uy, se puso fea, divorciémonos. Y ellos, bueno, sí. ¿Qué vino Jesús y les dijo? No, señores, van a ver, yo sabía que habían dos, el pastor me enseñó una tercera. La primera, porque se murió mi esposa, pues ya, nos divorciamos, la muerte nos separó. Dos, porque me fue infiel. Mi esposa me fue infiel, entonces yo me puedo volver a casar y ya, ella verá qué hace con su vida, yo pues, me caso otra vez y vuelvo a ser feliz. Y la tercera es porque el esposo o la esposa no sean cristianos y en vez de ayudarlo a buscar a Cristo, pues se vuelven estorbo. Pablo dijo que se podían divorciar. Eso me lo enseñó el pastor el miércoles, creo que fue. Y yo, oiga, pues, son solo esas tres. Y entonces los discípulos le dijeron, uy, no, Jesús, siendo así es mejor no casarse. Y Jesús les dijo, sí. Porque solo los eunucos, los que de verdad, se casaron, o los que tienen el don de parte de Dios, o los que decidieron hacerse eunucos para Dios, pueden entenderlo. Yo estoy pensando en hacerme eunuco. Bueno, si llega Megan Fox, lo pienso. Yo Megan no cantalete y listo, hagámosle. Todo bien. Y no sea mal genio, y ya. Esas dos cositas y el resto me la aguanto, que no se bañe, que tenga pecueca. Ah, caramba. Ay, no. Sí, ya está. Pero es real. Jesús lo dijo. El matrimonio es tan duro que hay que tener cuidado, que hay que pensarlo bien. Es como Sí. llevar una cruz. Sí, es como llevar. El pastor me decía, estábamos hablando de eso el miércoles con el pastor Galicia, y él nos decía que el curso prematrimonial, yo pensé que era como para enseñarle a uno cómo tratar a la esposa, cómo manejar el matrimonio, y ellos me dijeron, no, eso es para aburrirlo a uno y hacerlo pensar si de verdad quiere casarse. Y entonces yo le dije, yo conozco una parejita que hicieron el curso y se divorciaron. Entonces yo le dije al pastor, ¿sería que el curso era chimbo o qué? Porque se casaron y se divorciaron, era chimbo el curso, era chino o made in Taiwán, ¿qué onda? Porque, pero si Jesús lo dijo, hay que pensarlo bien. Sí. ¿Sí o no? Me voy a casar porque es que, quiero tener novia, pero la idea del noviazgo es que termine el matrimonio. Realmente voy a pasar el resto de mi vida con esa persona sabiendo que Jesús dijo, tengan cuidado porque es duro. Yo creo que por eso Jesús no se casó. Y yo creo que a él le caía el resto y él les decía, no. Pero no, él se va a casar después cuando venga con nosotros las bodas del Cordero. Amén. Y nosotros vamos a ser su esposa. Y nosotros sí que somos una esposa bien fastidiosa. Porque cuántas vainas no le hacemos a Dios. Tanto que no somos capaces de cruzar un Jordán. Pues sí. Cuando Él va delante de nosotros.
Piense por un momento cuál es el Jordán que usted tiene que cruzar. El miedo de meterse con Dios, de buscar a Dios, el miedo no sé, de salir adelante solo sabiendo que Dios va delante de usted, el miedo de dejar a esa persona que está a su lado porque sin ella no puede vivir y se corta las venas y, mejor dicho, se muere sin ella, el miedo de quedarse sin trabajo, el miedo de caer en una crisis financiera, el miedo de fracasar en un negocio propio, el miedo de fracasar en el matrimonio. Porque ahora no quiero meterles el miedo de que no se casen, sino si Dios así lo dispone, hágalo, pero esté muy muy seguro, no ponga señales, no crean palabras proféticas. Pida sabiduría a Dios y Dios es propenso para dar esa sabiduría y escoger bien. Todo lo puede. El miedo de, no sé, de creer que Dios no le va a cumplir sus sueños, el miedo de creer que Dios no le va a ayudar a comprar esa casa, ese carro, eso que sueña, el miedo de creer que Dios no lo va a sacar de esa situación económica tan difícil. ¿Cuál es el Jordán que usted tiene que cruzar? Porque le aseguro, amor, de parte de Dios, a mí Dios no me ha dejado abandonado. Mi familia es testigo. Nunca nos ha dejado abandonados. No nos hemos acostado, que yo recuerde desde que tengo uso de razón, a menos de que estemos ayunando, no nos hemos acostado con el estómago vacío. Le aseguro que Dios no abandona a nadie. Dios nunca jamás abandona a sus hijos. Una vez escuché que Él abandonó a Cristo en la cruz para nunca abandonarnos a nosotros. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor de cruzar ese Jordán y de arriesgarse? No es que si cruzó el Jordán, se viene el Egeo, el Fereceo, el Geteo, ¿qué dijo Jesús? No les podrán hacer frente. Apenas usted cruce el Jordán y vengan más circunstancias, eso va a ser un juego de niños para usted. Eso es pan comido para mí, sí. Porque no le van a hacer frente. Cada vez que ellos salían a la batalla contra esos pueblos, nunca los vencieron. Nunca. Uno mira y no los vencieron. Si quiere, examínelo después. Uno mira lo que Dios hizo con Israel cuando querían entrar a la tierra prometida. Nadie les pudo hacer frente. Nadie. Después vino Samuel, lideró al pueblo. Vino David, que fue el más grande rey. Salomón. Después de Salomón vino un poco de gente hasta que llegó nuestro Salvador. Amén. Vea, si ellos no hubieran cruzado el Jordán, usted y yo no estaríamos contando el Jordán. ¿Se da cuenta la implicación de cruzar el Jordán? Sí. ¿Se da cuenta la implicación de creer y de confiar? Amén. Hay una canción que me gusta mucho del Pastor Beto, que se llama Tus Promesas. Uy, qué compliqué para sacarla, casi que no conseguimos esas notas. Uy, que viene este testigo yo anoche a las 11, ¿será que sí se ven hasta aquí? Y ya, pudimos. Y todo lo puede Cristo que nos fortalece. Todo lo puede Cristo. ¿Cuáles son las promesas? ¿Realmente las promesas de Dios son reales para usted? Amén. ¿Realmente usted cree que el arca va a ir delante de usted? Para resumir, ¿qué es lo que Dios le está pidiendo a la iglesia hoy? Firmeza. Permanezca. Y eso de permanezca es importante hoy en día. ¿Por qué? Porque se cuenta, en Chile aprobaron el aborto, aquí ya están casi que lo aprueban, aquí ya aprobaron el matrimonio igualitario, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Ya cuidado, uno le dice a un gay que si no cambia, no se arrepiente, se va al infierno porque nos echan a la cárcel. Ellos pelean porque los discriminamos, pero a nosotros también nos discriminan. Y tenemos que mostrarle ese amor. Yo tengo amigos gays y ellos me dicen, venga, usted es el único cristiano chévere que conozco, porque se sienta como a tomar un café o una gaseosa conmigo, no me está diciendo a cada rato que me va al infierno. Diferente. Pero hoy en día permanecer es tan necesario porque, en serio, literal, no sabemos ya cuándo va a venir el Señor. Que se cuenta toda la maldad que está pasando ahorita. Y dice la Biblia que así como en tiempos de Noé, así son los últimos días. Se casaban y se daban en casamiento, compraban y vendían, hacían un montón de cosas, pero con Dios lejos. Y eso está pasando hoy en día. Sí. Por eso es tan importante, y yo últimamente recalco, permanezcamos, porque Apocalipsis dice, aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces, ¿qué le pide Dios? Permanezca. Perseverancia. ¿Qué le pide? Confíe. Yo voy delante de usted.